se habla mucho de economía, de crisis económica en el ámbito nacional, sobre todo cuando escasean los dólares, lo que ya muestra nuestra dependencia. En todo caso, se sabe, y en eso estaríamos de acuerdo, que el parámetro de referencia del sistema mundo moderno es principalmente el dólar, una vez que se ha convertido el patrón oro en patrón dólar, una imposición en aquel entonces del imperialismo norteamericano. Y aquí no estamos hablando de imperialismo en el sentido peyorativo, sino en el sentido de la clasificación histórico-política y económica. Se llama imperialismo a los proyectos geopolíticos y se llama imperio a una manera de actualizar la concepción de Polibio, pero en la situación de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, por parte de Antonio Negri y Michael Hart. Imperio es el orden mundial de las dominaciones, así de simple. Entonces se habla de una manera clasificatoria. Aquí lo que hay que destacar es la dependencia y en qué momento y en qué situación se convierte el dólar en patrón dinerario del equivalente general. Y eso evidentemente trae para el resto de los países y el resto de los estados y el resto de las economías nacionales una gran desventaja. Pero aquí no se trata de justificar la escasez de dólares en Bolivia. Todo lo contrario. Sino se trata de anotar que corresponde a un síntoma más de la crisis económica nacional en el contexto de la crisis de la economía mundo. La pregunta que hay que responder: ¿cómo caracterizar la crisis económica nacional en el contexto de la crisis múltiple del Estado-Nación? La respuesta obviamente no puede resumirse a la historia más reciente, vale decir a las gestiones de gobierno de el neopopulismo, de la forma de gubernamentalidad clientelar de los últimos años. Incluso podríamos hablar ya de décadas, de las 2 décadas anteriores. Eso nuevamente no es por justificar las malas gestiones de gobierno, sobre todo en lo que respecta a su administración económica, sino de responder a la pregunta en la comprensión de los ciclos económicos medianos y de largo plazo. Y esto equivale a comprender la caracterización de una economía como la economía boliviana, que no ha dejado de ser una economía del capitalismo dependiente y una economía extractivista desde su inauguración flamante como república. En ese sentido, anotamos una crítica a los analistas económicos que se devanan los sesos y nos enrostran sus consejos que no se han cumplido, y si se hubieran cumplido no estuviéramos en esta crisis. Es decir, son recetas conocidas, unas equivalentes a las recetas del Fondo Monetario Internacional, otras a las recetas conocidas en el manual de economía o de macroeconomía o de economía clásica, incluso de la economía neoclásica. Empero estas recetas son coyunturales, es decir, responden a la coyuntura. Inclusive podemos decir que son del periodo, que responden al periodo, pero son medidas de corrección, medidas
vinculadas a la equilibración económica. No se trata de medidas que ataquen a las causas de la problemática de la crisis económica que tiene raíces históricas. Es decir, los analistas económicos aceptan la condición de dependencia y se mueven en ese marco circunscrito entre las autoridades de la gestión económica del gobierno y los analistas económicos, incluyendo, claro está, a los que se consideran críticos. Hay un acuerdo: moverse y aceptar la dependencia económica, que supone también la dependencia política. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en sus concepciones de política económica, que nada tiene que ver con el debate entre Keynes y Hayek, entre la intervención estatal y el libre mercado sin intervención estatal, sino que tienen que ver con una interpretación forzada y provisional de la situación económica, además excesivamente propagandista y publicitada, que tiene que ver con una formación discursiva mezclada que corresponde al discurso neopopulista. Por otro lado, tenemos distintas acepciones o referencias a diferentes escuelas, incluyendo aquellas escuelas que corresponden a la macroeconomía y otras que corresponden a la renovada receta de manual neoliberal, que corresponde al ajuste estructural, aplicado de la misma manera en distintos contextos, situaciones y coyunturas. La principal causa, por así decirlo, de la crisis histórica, económica, social y cultural del país tiene que ver con su carácter dependiente, sobre todo por su condición de economía extractivista. El ciclo de la plata, el ciclo del estaño, el ciclo de los hidrocarburos, donde jugó un papel importante la explotación de gas, no han servido para otra cosa que, como decía Sergio Almaraz Paz, dejarnos cementerios mineros y, en el caso de los hidrocarburos, huecos y contaminación, acompañada de depredación y destrucción de los ecosistemas. Estos ciclos económicos ligados a la exportación, a la extraterritorialización de los recursos y, por lo tanto, a la transferencia de riquezas y de valores a los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. No han hecho otra cosa que repetir no solamente la condición de dependencia, sino trayendo a colación una estructura social de notorias desigualdades, haciendo patente lo que comúnmente se dice en la jerga de las ONGs, la ampliación, la permanencia de la pobreza. En cada ciclo, sin embargo, se ha tenido lo que Günter Frank llama la lumpenburguesía, es decir, la burguesía intermediaria que se beneficia precisamente de estos intercambios desiguales entre la economía nacional y la economía mundo. Se ha pasado de la burguesía liberal de La Plata a la burguesía internacionalizada del estaño, y después hemos pasado a la conformación de que
eufemísticamente se llamaba la burguesía nacional, pero no era otra cosa que la burguesía rentista del partido que había nacionalizado las minas y se benefició precisamente de la apropiación de parte del excedente en beneficio propio. La historia de la burguesía rentista se ha extendido hasta ahora en las gestiones de gobierno neopopulista, es decir, en la repetición de la forma de gubernamentalidad clientelar. Si esta forma de gubernamentalidad aparece expandida e institucionalizada durante los 12 años de la Revolución del 52, vuelve a aparecer de una manera actualizada desde la asunción al gobierno de Evo Morales Ayma hasta ahora, cuando ya se tiene una gestión nueva neopopulista, la que corresponde a Luis Arce Catacora. Ciertamente no es la única burguesía que se beneficia, sino también tenemos a lo que podemos considerar la burguesía tradicional, que ha medrado y ha subsistido, incluso crecido y renovado y desplazado a la sombra del Estado, y otras saliendo de la sombra del Estado. Hablamos pues de esa burguesía que se ha dedicado en parte a la industria, a pesar de que a partir de un determinado momento la industria textil, con cierta pujanza en Bolivia, ha periclitado. Fuera de contar con las minúsculas fundiciones de Perú, la burguesía industrial se ha trasladado o se ha conformado más bien en el oriente boliviano, donde hay una burguesía agroindustrial que en parte medra del Estado con los subsidios, por ejemplo, al diésel. Es una burguesía que, a pesar de lo que aparece como enfrentamiento entre el Comité Cívico de Santa Cruz y el gobierno central, ha tenido grandes ganancias, como nunca antes durante las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma. Obviamente no se puede generalizar. Parte de esta burguesía es afectada precisamente por políticas que llamaremos provisionalmente, para decirlo rápidamente, proteccionistas, que impiden o ponen obstáculos a la exportación. Ahora se ha puesto de manifiesto la necesidad de exportación de productos no tradicionales, es decir, aquellos productos que estaban vinculados a la estructura económica dependiente y extractivista de Bolivia. Estamos hablando de la exportación de productos agroindustriales. Entonces ha vuelto esto a manifestarse como una necesidad y es parte de las negociaciones en la mesa entre empresarios y gobierno, a propósito de la escasez de dólares. Ciertamente hay que hablar de otras burguesías no tradicionales, pero que forman parte de lo que podemos llamar las nuevas burguesías o los nuevos ricos, que se hacen burgueses bajo las condiciones en las que se desarrolla o se desenvuelve una economía dependiente con intermitentes crisis. Hablamos de la burguesía empresarial de los cooperativistas mineros, que de cooperativistas no tienen nada, son empresarios privados que superexplotan en condiciones inhumanas a sus trabajadores. Son estos cooperativistas los que pagan muy bajo rédito al Estado.
2%. Y son estos cooperativistas los que se benefician precisamente por esta vinculación, por esta suerte de economía política del chantaje. Y son estos los que se hacen ricos a costa de una superexplotación de sus trabajadores y a costa de los recursos naturales que pertenecen a los bolivianos, como dice la Constitución, y a quienes no se pide permiso y se salta sobre ellos, sobre sus derechos, para explotar en condiciones alevosas, que siguen siendo altamente extractivistas porque no están destinadas a la industrialización. Por otra parte, son estas burguesías empresariales cooperativistas los que entregan los minerales, sobre todo el oro, a transnacionales. Por lo tanto, la condición de dependencia se refuerza al interior de la geografía social y política de Bolivia. Entonces estamos ante una economía que adquiere nuevos perfiles de la dependencia en su estructura de clase dominante, donde la burguesía rentista juega un papel importante puesto que gobierna. Los niveles del extractivismo, sus desplazamientos y actualizaciones han ido muy lejos, han llegado a tentar no solamente en términos de contaminación y depredación, sino a tentar de manera aplastante y demoledora a los ecosistemas, amenazando la sobrevivencia de bosques y vida en la geografía política. Basta contar con lo que ha sucedido con más de los 10 millones de hectáreas de la Amazonía incineradas, con el propósito de convertirlas en tierras de la ampliación de la frontera agrícola. Tenemos también la burguesía de la hoja excedentaria, articulada a la burguesía industrial de la cocaína. En todo caso, lo que se produce y su participación en el excedente no está contabilizado, cuantificado, salvo por estimaciones de organismos internacionales. Sin embargo, hay una burguesía, podemos decir, por razones de síntesis mafiosa. Por otra parte, también tenemos una burguesía comercial, aunque esta burguesía comercial tiene su larga data, su tradición, sus distintos nacimientos y distintos perfiles, pero que ha llegado a conformarse de una manera más amplia y expansiva, sobre todo en las últimas décadas, a través del contrabando. En consecuencia, hay una burguesía provisional, comercial, que se beneficia del contrabando, que en parte es una suerte de granjearse de las ventajas que hay en la porosidad de las fronteras, pero por otra parte corresponde ciertamente al lavado. No hay que confundirla con otra burguesía comercial que tiene que ver con las importaciones, que también tiene su propia historia, de larga data, con cierta fuerza en determinados momentos de la historia económica de Bolivia, un poco disminuida por las condiciones que tiene que enfrentar bajo las políticas económicas proteccionistas, y podemos decir de la economía política del chantaje que postula el gobierno neopopulista. No podemos olvidarnos de una burguesía colonizadora, los que se llamaron en su tiempo por las políticas de expansión y de reforma agraria del MNR, que
trasladó poblaciones del occidente al oriente con el objeto de colonizar tierras del trópico. Estos colonizadores, que después de la Constitución se llaman también interculturales, aunque la condición de interculturalidad no la monopolizan ellos de ninguna manera, porque forma parte de la formación social boliviana, estos estratos se han convertido en una clase extensa y su extensidad da lugar también a un perfil variado dependiendo de las zonas en las que se asienta y dependiendo de lo que produce. Sin embargo, estos estratos de colonizadores se han convertido no solamente en una fuerza social, sino una fuerza depredadora y contaminadora en la medida que ahora avanza de manera agresiva en la ampliación de la frontera agrícola, apropiándose de territorios indígenas y de parques nacionales, por lo menos de zonas de parques nacionales y áreas protegidas, pero ya no con los objetivos que tuvo en un principio la colonización, es decir, las políticas de colonización del MNR, sino de una manera mucho más violenta en la medida que tienen que enfrentarse y desplazar a las poblaciones indígenas. Bueno, como verán, tenemos un conglomerado burgués variopinto que de todas maneras se articula y conforma una especie de integralidad provisoria y no suficientemente cohesionada, es decir, sin hablar de una conciencia de clase burguesa, de una conciencia de clase para sí burguesa, puesto, para decirlo fácilmente, no tiene ningún proyecto político propio, salvo el que le presta de manera demagógica a ciertos sectores de esta burguesía el discurso mezclado y barroco neopopulista, o el que le presta el discurso del Fondo Monetario Internacional y de lo que llega de las escuelas en boga de la economía neoclásica. Para decirlo en pocas palabras, podemos establecer de manera enunciativa que no hay un proyecto de Estado-nación de parte del conglomerado burgués. Y hablando de una parte de este conglomerado burgués que hemos llamado la burguesía rentista, tampoco tiene un proyecto de Estado-nación. Lo que tiene es la apropiación indebida de la constitución política del Estado, de un Estado que es plurinacional, comunitario y autonómico desde el punto de vista del texto constitucional. Lo que tiene esta burguesía que gobierna es un discurso de legitimación de sus relaciones de poder, de sus estructuras de poder, de su diagrama de poder íntimamente ligado a la economía política del chantaje. Los otros perfiles de la burguesía tampoco tienen un proyecto de Estado-nación. Lo que tienen es una proyección de su participación en la redituación, recurrencia reiterada de la dependencia. Es decir, no pretenden dejar de ser lumpen burguesías y burguesías intermediarias. A estas alturas habría que preguntarse si de parte del resto de la sociedad, es decir, hablando de las otras clases sociales usando ese término sociológico, hay un proyecto político no solamente respecto al Estado-nación,
sino a otras proyecciones institucionales y políticas. Revisando la historia, podemos decir que sí hubo proyectos de otro carácter, vinculado a la liberación de las clases subalternas, en una época de la liberación del proletariado y de su alianza de clases con los campesinos. Y este era un proyecto insurreccional que más o menos duró desde 1945 hasta 1971, cuando fracasa con el hundimiento de la Asamblea Popular en pleno golpe de Estado del general Banzer. Respecto a otra versión que aparece en tiempos de la UDP, la Unión Democrática Popular, después de lo que se viene a llamar la recuperación de la democracia, podemos decir que allí no encontramos un proyecto político propiamente dicho, sino que lo que se encuentra es una formación discursiva, actualizada y barroca de lo que podemos llamar llevan las versiones democráticas, socialdemócratas y con intenciones socialistas, pero en el marco de pleno derrumbe de los estados socialistas de la Europa Oriental. Es decir, aquí hablamos de un socialismo disminuido. En todo caso, una especie de invitación a lo que fue la UP de Chile, que fue un proyecto socialista en el marco de la gestión y la pujanza democrática, es decir, con amplia convocatoria social. Sin embargo, como sabemos, este proyecto fue truncado por un golpe cruento y por la conspiración de el Pentágono, de la CIA y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, no se puede hablar en el caso de la UDP de un proyecto político propiamente dicho. El proyecto político reaparece después. Es decir, estamos hablando del proyecto de las clases subalternas y en el caso que nos compete de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este proyecto descolonizador, de profundización democrática y según la jerga de revolución cultural, se llegó a escribir a su manera como contrato difícil y dramático en la Constitución Política del Estado. Es decir, el proyecto jurídico-político estaría establecido en la Constitución como un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, que son los ejes del Estado, tal como establece la Constitución. Un proyecto político que se plantea la descolonización, por lo menos los primeros pasos de la descolonización. Y los pasos primeros siempre son los más difíciles. Sin embargo, estos pasos no se han cumplido. Estos pasos se encuentran en parte notoriamente en el artículo que establece la persistencia de las naciones y pueblos indígenas, su derecho no solamente a lengua propia, cultura propia, sino a sus propias instituciones, al autogobierno y a la reterritorialización. Podemos hablar de la Constitución como un proyecto jurídico político que se encamina a transiciones fuertes que implican transformaciones estructurales e institucionales fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, no solamente con el pluralismo lingüístico, jurídico, cultural, sino exigen
de manera inherente un pluralismo institucional, un pluralismo de gestión, un pluralismo administrativo, por el carácter plurinacional, comunitario y autonómico del Estado. Un proyecto jurídico-político que se propone un sistema de gobierno de la democracia participativa, de la democracia plural, una democracia que contempla una articulación entre democracia directa, democracia comunitaria y democracia representativa. Y hablando de el campo económico, el proyecto jurídico, político y cultural de la Constitución también tiene una concepción de transición integrada cuando habla de economía plural, cuando habla de la articulación integrada de la economía comunitaria, de la economía estatal, de la economía privada y de la economía social. En este caso se supone que se tienen que articular e integrar las economías de acuerdo a determinadas orientaciones, que fortalezca cada una de estas economías y fortalezca su integración en el camino del potenciamiento de la economía comunitaria, de la economía social y de transiciones importantes que se encaminen a la independencia económica y política del país, donde participan notoriamente la economía pública y la economía privada. Como se puede ver, está de lejos la práctica económica, lo que se ha ejercido en términos de políticas económicas y lo que ha acontecido en el país en estas gestiones de gobierno neopopulista con lo que exige la Constitución. Es decir, todo esto ha desaparecido, es decir, no se ha hecho caso ni se ha tomado en cuenta la Constitución y se ha seguido con desplazamientos perversos de la economía de la dependencia y todas las taras que contiene. No queremos decir con esto que la Constitución es un proyecto acabado, sino que se necesitaba su desarrollo legislativo, que nunca se llevó a cabo, salvo si entendemos por desarrollo legislativo las inconstitucionales legislaciones, desarrollos legislativos que se desprendieron de los gobiernos, de la gestión neopopulista y del Congreso, que no han hecho otra cosa que ser más bien la continuidad de la anterior Constitución, haciendo caso omiso a la Constitución política del Estado y prolongando nuestra dependencia y prolongando de manera perversa las consecuencias de los diagramas de poder y de dominación heredados. Y hablando de lo que plantea la Constitución como una necesidad, la industrialización, es en lo que más ha fallado el gobierno, las gestiones de gobierno neopopulistas, puesto que no es por decreto que se industrializa y se repite de una manera mucho más fuerte el error del MNR. No es que la nacionalización lleva directamente a la industrialización. La industrialización requiere de ciertas condiciones de posibilidad históricas y económicas, también culturales, que tienen que ver precisamente con lo que podemos llamar la formación de la masa crítica de científicos y técnicos, que tienen que ver básicamente con el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías para lograr precisamente contar con las condiciones objetivas y subjetivas para la industrialización. En pocas palabras, era importante una
transformación o una revolución educativa de gran alcance, y eso implicaba básicamente apuntar al fortalecimiento y a la transformación de la educación, tanto básica, primaria, secundaria como universitaria. Sin embargo, esto no se ha hecho. Lo que se ha hecho sencillamente es una demagogia escandalosa que se llamó Revolución Democrática y Cultural en la educación, y lo peor aún, una mistura destructiva y diseminadora en las currículas educativas. Y para darle contundencia a esta destrucción de lo que quedaba de educación, el presupuesto de educación es bajo, comparándolo con otros presupuestos como, por ejemplo, destinados al ejército y a la policía. Peor aún, como el manejo corrosivo y corrupto de los recursos del Estado en la construcción de elefantes blancos. Al respecto, se puede coincidir indudablemente con los analistas económicos, sobre todo con los críticos, de que se ha perdido el tiempo, se ha perdido más de una década la gran oportunidad de hacer transformaciones y, usando la jerga económica, de crear las condiciones institucionales para el desarrollo. En términos del sentido común, no se ha aprovechado el tiempo de las vacas gordas, y ahora que estamos en el tiempo de las vacas flacas, ya no hay chance. Sin embargo, nos diferenciamos en entender qué se comprende por aprovechar el tiempo de las vacas gordas, por aprovechar la oportunidad. Los analistas económicos, siguiendo la receta, repiten lo mismo. Es decir, aprovechar el tiempo es usar el dinero, los recursos del Estado, del Tesoro, en el buen sentido de la palabra, y no malgastarlo. Por ejemplo, no crear una burocracia alta y no tener una deuda interna alta. Aunque son partidarios de la deuda externa, pero de una deuda externa con orientación del Fondo Monetario Internacional, es decir, una orientación que refuerza también las dependencias desde la perspectiva de las geopolíticas internacionales, sobre todo de las geopolíticas muy ligadas al capital financiero. Los analistas económicos apuntan a no tener subvenciones y, por otra parte, a tener unas relaciones internacionales adecuadas, sobre todo unas relaciones económicas internacionales que equilibren la balanza comercial. Hay, pare de contar, el problema histórico subsiste, el problema de la dependencia y el problema de la estructura extractivista de la economía. ¿Cómo salir de estas condiciones que son las que se comportan de una manera limitativa y atrofiadora, además de obstaculizadora? Los analistas económicos no dicen nada al respecto. Algunos senderos para salir adelante, para ir avanzando en la resolución de estos problemas históricos de la economía del país, tienen que ver con una revolución educativa. La mayor parte del presupuesto tiene que estar dedicada a la educación, a la transformación educativa, a la revolución educativa, a la creación de una masa crítica de científicos y técnicos, pero también una masa crítica intelectual vinculada a una
transformación cultural, y esto implica avanzar notoriamente en la recuperación de la memoria, en su actualización y en su proyección transcivilizatoria. Vale decir, teniendo en cuenta que somos y estamos en el mundo. Es decir, es ser en el mundo. Por lo tanto, tener en cuenta que esta participación en el mundo es también atender a la participación del mundo en la singularidad de la formación social boliviana, para lo que se requiere también desprender una revolución estética, artística y cultural con impactos estéticos. Y esto implica apuntar también a la constitución de subjetividades liberadas. En lo que respecta al campo económico, es indispensable utilizar el presupuesto para fomentar la producción en distintos niveles. Obviamente, tener en cuenta a la burguesía industrial, tener en cuenta también a las distintas formaciones productivas que hay en el país, altamente vinculadas a la producción de alimentos. Ciertamente esto implica deshacerse de parte del conglomerado burgués. Empecemos con la burguesía rentista, que es en realidad parásita, con las burguesías mafiosas, amenazantes y peligrosas en relación a la subsistencia, sobrevivencia, persistencia y proyección social. La burguesía cooperativista. Hay que deshacerse de la burguesía cooperativista, que en realidad es empresarial. Y esto no quiere decir deshacerse de las cooperativas. Los proyectos cooperativos, que son parte de la economía social, tienen que desenvolverse, desplegarse y desarrollarse, y eso equivale a un apoyo para que esto ocurra. Por otra parte, es indispensable parar la alocada expansión colonizadora, depredadora y contaminadora. Es indispensable en ese sentido defender las áreas protegidas, los parques y los territorios de las naciones y pueblos indígenas. Como dice la Constitución, es indispensable orientar el presupuesto en el fortalecimiento de la economía comunitaria, pero también es indispensable sacando consecuencias de fortalecer economías colectivas y sociales, proyectos colectivos y sociales también urbanos. Ahora bien, esto implica no solamente la modificación fundamental y radical del presupuesto, sino por esto mismo el cierre o la clausura de gastos que no tienen repercusión positiva en la formación social y en los desplazamientos y desenvolvimientos que demanda el espíritu constituyente. No se pueden tener presupuestos tan altos en gastos militares y tan altos en gastos policiales. Para tal efecto se requieren de otros enfoques para la defensa, que tienen que ver con una actualización en términos de la tecnologización y la modernización de los conocimientos estratégicos contemporáneos y buscando el desarrollo de estrategias propias. En lo que respecta a la defensa de la sociedad, al cuidado de la sociedad, es importante ya no tener un enfoque represivo y punitivo y policial. Es menester
abordar los temas con una participación abierta y pedagógica de parte de la población y de todas sus composiciones sociales. Este no es el momento de lanzar todo un programa económico, sino sencillamente de hacer apuntes para hacer notoria la diferenciación de percepción, la nuestra, con respecto a los analistas económicos, sobre todo los críticos. Y volver a hacer hincapié nuestra gran diferencia con las gestiones de gobierno neopopulistas y de la forma de gubernamentalidad clientelar.